Aquí comienza Sucedió una noche colección, una antología del programa de la SER dedicado al cine clásico. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a Sucedió una noche colección, un programa de verano en el que recuperamos algunos de los mejores reportajes de los 4 años que llevan antena Sucedió una noche, el programa de la SER dedicado al cine clásico. Hoy estamos en nuestro horario habitual, pero también nos podéis escuchar a diario de lunes a viernes de 4 a 5 de la mañana. Y si no, ya sabéis, a la hora y en el momento que vosotros queráis con los podcasts de cadenaser.com. Pero vayamos al lío. Voy a presentaros el menú que os hemos preparado para hoy. Vamos a hablar de uno de los personajes clásicos del cine de terror. Boris Karloff. ¿Cómo se le ocurrió darle el papel del monstruo? Antes de eso nunca había protagonizado ninguna película. De una de las películas más famosas e influyentes de la historia del cine. Está intentando ser un Jedi. Cree que puede hacer levitar cosas con su cerebro. ¡Déjalo ya! Que la fuerza te acompañe en tu intento. Solo falta que le animes. Le haremos un homenaje a un guionista mítico del cine español, Rafael Azcona. Lo que noto yo que está más cercano de mí como oficio es una asistenta. Una asistenta va a una casa y la señorita pues le dice, pues limpie usted esto no lo quiero, esto no sé, no sé qué. Y yo voy a los directores y a mi señorito saludo, buenas tardes. Y entonces me dicen, y en la medida de mis posibilidades yo colaboro a la realización de las fantasías más o menos eróticas de los directores de cine. Y os contaremos la extraña muerte de una de las leyendas de Hollywood, William Holden. No se sabe si fue un accidente o un suicidio. Con esta tragedia se pierde uno de los rostros que durante los últimos 40 años ha iluminado las pantallas mundiales. Si estáis listos, empezamos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar. Pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Siempre aprovecharemos entre reportaje y reportaje para escuchar un poco de música de cine. Este, por ejemplo, es un clásico de la banda sonora que hasta los más desorejados reconocen. La danza de Zorba de la película Zorba el griego. Pero vamos ya con el primer reportaje del programa de hoy. Es una de las películas más vistas de la historia y una de las que más han influido a la gente. Es también una de las más analizadas e interpretadas. Os estamos hablando de la Guerra de las Galaxias, hoy conocida como Episodio 4, según George Lucas ha ido desarrollando y ampliando su evangelio galáctico. El siguiente reportaje lo emitimos en mayo de 2017, cuando se cumplían 40 años del estreno, y en él recordamos todo lo que pasó hasta llegar a ese momento del estreno. Para esta toma desde aquí. 25 de mayo de 1977, en Los Ángeles. George Lucas y su esposa Marcia, montadora,
están ultimando las mezclas de sonido con vistas a las versiones en otros idiomas de la película que precisamente se estrena en Los Ángeles esa misma noche. Bueno, pues ya está. Oye, al final me parece que no vamos mal de tiempo. ¿Qué hora es? Las 6:30. Ah, pues estupendo. Todavía nos va a dar tiempo a pasarnos por el teatro. No creo que esto es mejor dejarlo bien terminado, ¿sabes? Hasta el final. Sí, que ya. Hay que tener mucho Tú cuidado. lo que pasa es que eres un cobarde. Lo que no te atreves es a ver las reacciones del público. Finalmente, Marcia le convence para ir a cenar a una hamburguesería frente al cine y así poder contemplar el ambiente sin ser vistos. ¿Pero has visto el follón que hay ahí montado? La calle está colapsada por un tremendo atasco. La cola de espectadores da la vuelta a la manzana. Sentado en la hamburguesería, Lucas empezó a comprender que lo que tenía entre manos era algo más que una simple película y que los años de duro trabajo, el calvario del rodaje y todo lo demás habían tenido sentido. Pablo se cayó de un caballo. George Lucas tuvo también una revelación parecida, eso sí, por medios algo más modernos. A los 18 años estrelló su coche contra un árbol. Hasta entonces él mismo reconoce que había sido un joven atolondrado, mal estudiante que solo pensaba en ligar y en batir marcas de velocidad con su coche. Oye, ¿esto corre mucho? Sí, he alcanzado los 250 por hora. Tiene 6 cilindros. ¿Y la tapicería es acolchada? Siempre me ha gustado la tapicería acolchada. Cuenta Lucas que el tiempo que pasó en el hospital le sirvió para poner su cabeza en orden y meditar sobre lo que realmente quería en la vida. Y lo que decidió fue ir a estudiar cine a la Universidad de Los Ángeles. This is KBLA 15 on the knob as we throw it to you in super style on a cinnamon flavored Saturday. Keep shoving that music at us, beautiful. Este es un fragmento de uno de sus primeros cortometrajes sobre un locutor de radio. Trabajos de escuela que hacían que su nombre corriera de boca en boca como uno de los alumnos más brillantes de la facultad. Uno de sus profesores dijo de él: siempre tenía un punto de vista original y estaba dispuesto a experimentar. Su objetivo era comunicarse con el mayor número de espectadores de una manera original. En la Escuela de Artes Cinematográficas se hizo amigo de otros futuros cineastas como Steven Spielberg o John Milius. Y gracias a sus buenas notas consiguió una beca de la Warner. ¿Sabes quién es aquel que sale ahora mismo del edificio? ¿Quién? ¿No sabes? ¿Quién? No te vuelvas, quiero pasar. ¿Sabes quién es? ¿Cómo lo voy a saber si no lo he visto? Es Jack Warner en persona, ¿Pero todavía trabaja aquí? Parece que esta misma semana se va a jubilar ya. Están preparando una fiesta de despedida. El mismo día que Lucas llegó a la Warner, Jack Warner, el mítico jefazo de los estudios, se jubilaba. Una coincidencia que vista años después resulta muy simbólica, porque Jack Warner encarnaba el Hollywood clásico y George Lucas ha sido uno de los grandes renovadores del cine americano. Su primera ocupación en la Warner fue la de chico para todo de un director que rodaba allí su primera película para el estudio, Francis Ford Coppola. It was on that set that I noticed this kid. Yo estaba en el plató y me di cuenta de que aquel chico delgado andaba todo el rato por allí y le pregunté, ¿qué miras? Y él me respondió algo así como, nada demasiado interesante. La película era un musical, El Valle del Arco Iris, y pronto me alegré de tener un amigo allí, alguien de mi edad, entre todos aquellos tipos mayores que había en el estudio, y me di cuenta enseguida de que era brillante. Yo le dije, puedes estar aquí y observarme con la condición de que traigas una gran idea cada día, y él empezó a hacerlo. A partir de entonces comenzaron a trabajar juntos en distintos proyectos. Coppola ponía el empuje, la capacidad de persuasión, Lucas el talento y la cautela. Durante varios años Lucas y Coppola formaron un tándem rompedor y decidieron que para tener la independencia necesaria necesitaban un estudio propio lejos de Hollywood. Cuando la posteridad juzgue nuestras acciones, quizá no nos contemple como prisioneros involuntarios, sino como hombres que por alguna razón eligieron convertirse en individuos que no colaboran y se mantienen en los límites de la sociedad. Así, a principios de los años 70, en San Francisco nació Zoetrope. La Warner les encargó 7 películas y la primera de ellas sería el primer largometraje dirigido por George Lucas. PHX, aquí control central. Está desplazado del punto 017 a la derecha. Rectifique, por favor. PHX era una historia futurista en la que el amor ha sido abolido de los sentimientos humanos. Una película con muy poca acción y mucha filosofía. Cuando se la mostraron, los ejecutivos de la Warner no entendieron nada de lo que veían. Esto no tiene ningún sentido. Observo algunas cosas que
no encajan. La película fue un fracaso estrepitoso que hizo que la Warner cancelara los acuerdos que tenía con Zoetrope y que la legendaria productora de Coppola se arruinara por primera vez. A Coppola le salvó el que justo entonces le llegó la oferta para dirigir El Padrino. A Lucas, en cambio, le salvó el consejo que antes de deshacer la compañía le dio su amigo Francis. Francis me dijo, la próxima vez trata de hacer algo más convencional, algo divertido. En su siguiente película, Lucas plasmó en la pantalla sus recuerdos de adolescencia en Modesto, su pueblo de California. Coches, noches de juerga, chicas a las que se abrazaba en el asiento de atrás. Lo he pasado muy bien esta noche. Oh, vamos, no te burles. De veras, lo he pasado muy bien. Fuimos a dar una vuelta, bebimos lo nuestro, después fuimos al canal y alguien te robó el coche. Vi cómo vomitabas y a continuación te vi luchar ferozmente. De veras, lo he pasado muy bien. American Graffiti conectó con la nostalgia de toda una generación, los que fueron jóvenes en los años 50, y tuvo un gran éxito. Éxito que le permitió firmar con la Fox un contrato para una nueva película. Y Lucas se puso a escribir el guión. No. Tampoco es esto. Creo que no lo voy a conseguir. No es eso, tengo que hacerlo. ¿Qué pasa, Marcia? Sí. La comida ya está lista, ¿eh? No, olvídalo. No tengo que salir de este bloqueo. Durante 2 años estuvo encerrado, dedicado únicamente a escribir el guión. Solo salía de su cuarto para ver las noticias de la tele. Un guión que sufrió escrituras y reescrituras, versiones y nuevas versiones. Lucas soñaba con rodar una gran saga y escribió una historia muy ambiciosa. Pero en el estudio querían algo más sencillo, una simple película de aventuras espaciales, y el director decidió iniciar su relato por la mitad, saltándose los complicados orígenes de su evangelio galáctico. Lucas cobró un sueldo bastante bajo por escribir y dirigir la película, pero a cambio se reservó un porcentaje de los posibles beneficios y los derechos del merchandising, es decir, la comercialización de productos relacionados con la película. Al estudio le sonó a un capricho del director y cedió de buen grado, sin saber que aquella concesión le iba a costar muchísimos millones. En la Fox todavía se tiran de los pelos. Has pagado el precio debido por tu falta de visión. Luego, el director se lanzó a la búsqueda de los actores. Ah, pues a mí seguro que me cogen, porque doy estupendamente en las películas de terror. Debe ser por lo bien que grito. Pero como de terror, yo creía que la prueba era para una película del espacio. Ay, no, hija, no, es de terror. Brian De Palma, que buscaba el reparto para su película Carrie, se unió a Lucas, y los dos realizaron el casting en común, repartiéndose a los jóvenes actores que más les gustaron. Travolta y Sissy Spacek acabaron en Carrie, y Mark Hamill y Carrie Fisher en La Guerra de las Galaxias. Para el tercer protagonista llamó a Harrison Ford, un por entonces poco conocido secundario que había conducido un coche en American Graffiti. Esta vez, Lucas le dio un vehículo más rápido. ¿Cuándo alcanzarás la velocidad de la luz? En cuanto la computadora de navegación nos dé las coordenadas. Pero nos están ganando terreno. Viajar por el hiperespacio no es dar una vuelta por el campo, niño. Los nombres de Peter Cushing y Alec Guinness tranquilizaron a los ejecutivos de la Fox, que ya temblaban ante aquel reparto lleno de jóvenes desconocidos. Dos de los personajes más importantes de la historia eran los robots. Yo soy C3PO, Relaciones Cibernéticas Humanas, y él es mi complemento, R2D2. Hola. Lucas se reunió con especialistas en cibernética para diseñarlos. También planificó con tiempo los efectos especiales. George Lucas fue el primero en intuir que la fuerza del cine del futuro estaba en la tecnología. ¿La fuerza? La fuerza es lo que le da al Jedi su poder. Lucas no solo aprendió la fuerza, sino que creó el marco adecuado para desarrollarla en todas sus posibilidades. Para ello montó una empresa propia, la Industrial Magic and Light, al frente de la cual colocó a John Dykstra, que había sido responsable de los efectos de 2001, Una Odisea en el Espacio. Eso está bien, has dado tu primer paso hacia un mundo sin límites. Por fin, el 22 de marzo de 1976, se dio el primer golpe de claqueta del rodaje en el desierto de Túnez. ¿Cómo nos habremos metido en este lío? La verdad es que no lo sé. ¿Tengo que descansar o acabaré deshecho? ¡Qué lugar tan desolado! El resto ya es historia. El estreno fue apoteósico. La película se convirtió pronto en la más taquillera de la historia y su director en multimillonario. George Lucas lo había conseguido. Había mezclado en una coctelera lo mejor de las películas bélicas, de ciencia ficción, del oeste o de espadachines, y había logrado el cenit del cine de evasión, La Guerra de las Galaxias. Sentado en la hamburguesería, Lucas no pudo asistir a aquel momento histórico.
El teatro chino estaba lleno a rebosar, las luces se apagaron y comenzó la proyección. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it? Just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality, oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit, he choke. He's so mad, but he won't give up. He won't have it, he knows his whole back to these ropes. It don't matter, he's dope, he knows that, but he's broke. He's so stagnant, he knows when he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't do better. Lose yourself in the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime, you better lose yourself in the music, the moment you own it. Este es el rapero Eminem con Lose Yourself, el tema con el que ganó el Oscar a la mejor canción en 2003 y que formaba parte de la banda sonora de la película 8 millas. Y ahora bajamos un poco las luces del estudio porque ha llegado el momento de la sección más oscura del programa, la Crónica Negra de Hollywood, una sección que nos acompañó en las 2 primeras temporadas del programa. El caso que recuperamos hoy es el de la muerte de William Holden, el protagonista de películas como El crepúsculo de los dioses, Sabrina, Grupo Salvaje y muchas más. Una muerte que ocurrió en su lujosa mansión de Santa Mónica. El 16 de noviembre de 1981, William Holden entró por última vez en su casa. 4 días después, ante la extrañeza de amigos y familiares de que no diera señales de vida, la policía entró en su apartamento. Es la brigada de homicidios, completada con detectives y periodistas. Podrá leerse en las ediciones de la noche. Lo dirán por la radio y se verá en la televisión, porque una vieja estrella está implicada. Una gran estrella. Y encontró su cadáver ensangrentado. Poco después, la noticia de su muerte saltaba a los teletipos de prensa y a los noticiarios de radio y televisión. No se sabe si fue un accidente o un suicidio. Con esta tragedia se pierde uno de los rostros que durante los últimos 40 años ha iluminado las pantallas mundiales. ¿Pero qué había sucedido? ¿Había muerto solo en su casa? ¿Se había suicidado? ¿Había entrado alguien en su domicilio y le había golpeado? Antes de seguir, mejor hagamos caso de lo que decía Joe Gillis, su personaje en El crepúsculo de los dioses. Pero antes de que lo oigan tergiversado y magnificado, antes de que los columnistas de Hollywood empiecen a escribir, quizá quieran ver los hechos, los verdaderos. Si es así, han elegido bien. William Franklin Bedley Jr. nació en Illinois el 17 de abril de 1918. Su padre era químico y su madre profesora y tuvo una infancia tranquila y sin problemas económicos. La familia se trasladó a vivir a Pasadena, en California, y en 1937, mientras estaba en la universidad, un cazatalentos le convenció para que probara suerte en el mundo de Hollywood. Oí que te habías ido a Hollywood para convertirte en un gran héroe del cine. Me dijeron que tenía condiciones. Iban a llamarme Bruce Carter. Un año después hacía un pequeño papel secundario en Prison Farm. Su gran oportunidad le llegó en 1939, rebautizado ya como William Holden. El departamento de casting de los estudios
rastrea Hollywood y entrevista a cientos de jóvenes actores para encontrar a uno capaz de interpretar el papel protagonista. La elección recae sobre William Holden. La película era Sueño Dorado, con Barbara Stanwyck y Adolphe Menjou, y dirigida por Ruben Mamoulian. Déjate llevar y relájate. Pero William Holden estaba nervioso y antes de rodar se bebía un par de tragos de whisky. Los nervios continuaban traicionándole y el estudio se planteó despedirle. Fue entonces cuando intervino Barbara Stanwyck. Así lo recordaba el propio Holden muchos años después, durante una ceremonia de los Oscar en la que presentaba un premio al lado de Barbara Stanwyck. 39 years ago this month. Este mes se cumplen 39 años desde que Bárbara y yo trabajamos juntos en una película titulada Sueño Dorado. Yo no estaba bien porque me iban a sustituir, pero gracias a este hermoso ser humano, a su interés, su integridad, profesionalidad, su valor y su generosidad, estoy aquí esta noche. Así fue, Barbara Stanwyck alargaba su jornada para trabajar con él, repasar el papel y enseñarle el oficio de la actuación. No te cierres. Realmente vale la pena. ¿Quieres que empiece ahora? Debe haber algún papel por ahí. ¿En serio? Tengo algunas ideas. Yo también tengo algunas. Y esa película, Sueño Dorado, le lanzó a la fama. Comenzaron los éxitos: Sinfonía de la Vida, Rivales por un beso, Juventud ambiciosa, Vuelo de águilas. Corría el año 1942 y Estados Unidos estaba en guerra. Me he librado de aquello, comandante. ¿Y pretende usted ahora que yo vuelva a aquel infierno? Sí, me hago cargo. No se haga ilusiones, comandante. No pienso ir. Soy marino americano, no un comando más. No, sí, desde luego. Pero el coronel Green cuidó de ponerse en contacto con sus superiores. ¿Con mis superiores y qué? Sí, solicitó su destino a nuestros servicios. Y como otros actores, también William Holden se alistó en el ejército. Cuando volvió a Hollywood 3 años después, su carrera se estancó hasta que Billy Wilder le dio el papel de un guionista en apuros que se encuentra con una vieja estrella de Hollywood. Es Norma Desmond, de las películas mudas. Era una estrella. Y grande. Pero el cine ahora ya no lo es. La película era El crepúsculo de los dioses y William Holden obtuvo su primera nominación a los Oscar. A partir de entonces, Holden se convirtió en un actor ideal para los papeles de antihéroes, de tipos cínicos, que solo él podía convertir en un segundo en encantadores. Estoy hablando de este diálogo. Es muy bueno. ¿Verdad que sí? Claro, sobre todo con una buena música de fondo ahogándolo. ¿No te odias a ti mismo a veces? Continuamente. No, en serio, es muy bueno. Me gusta escribir contigo. Ganó el Oscar al mejor actor por Traidor en el infierno, también dirigida por Billy Wilder, y también a las órdenes del director de origen austríaco, brilló en una comedia como Sabrina, al lado de Audrey Hepburn y Humphrey Bogart. William Holden ya estaba casado con la actriz Brenda Marshall, pero Audrey fue uno de sus grandes amores. No sé lo que le habrás hecho, pero no recuerdo haberlo visto en tal estado desde aquella vez en que un caballo lo tiró jugando al polo. No exageres. Se ha apoderado de él una amnesia aguda. Ha olvidado su compromiso de matrimonio. Dice que te ama. Yo también le amo. Toda mi vida he estado enamorada de él. Pero Audrey Hepburn acabó casándose con Mel Ferrer. También mantuvo un sonado romance con Grace Kelly, con la que trabajó en la película La angustia de vivir. William Holden encadenaba éxito tras éxito: Los puentes de Tocorí, La colina del adiós y Picnic, junto a una nueva actriz que comenzaba a brillar, Kim Novak. Parecía que Holden ya estaba un poco mayor para el papel, pero seguía siendo el mejor cuando se trataba de hacer personajes solitarios e inadaptados. En algunas escenas aparecía sin camisa, luciendo pecho, con el torso depilado. Oye, ese soy yo. Una vez trabajé como modelo. Así. Me hacían posar en cueros delante de toda la clase. Luego hizo El puente sobre el río Kwai. Continuaba siendo un gran seductor y tenía varias amantes. ¿Tuvo alguna con William Holden? Connie. ¿Cómo has sabido eso? ¡Oh, ¡es cierto! ¡Oh, Betty, te lo dije! Pero había algo que le iba gustando mucho más que el cine, y era África. En una ocasión se apuntó a un safari. La primera vez que vi un elefante tuve claro que no podía simplemente cazarlo para conseguir un trofeo. Sencillamente no podía. Lo único que me importaba era la idea del safari. Y a partir de entonces dedicó tiempo y dinero a crear en Kenia una reserva para animales salvajes. Poco a poco su estrella se fue apagando y aceptó trabajar en Europa. En 1963 se separó de su mujer y 3 años más tarde tuvo un accidente en Italia en donde murió el conductor del otro vehículo. Holden conducía a gran velocidad y parece que el actor estaba bebido. Sin embargo, no fue procesado. Muchos pensaron que sus influencias políticas le habían hecho un gran favor. Su reputación sufrió un gran revés y él comenzó a beber aún más de lo que ya lo hacía. Bueno, ¿sigue ofreciéndome un whisky? Sí, claro. Su carrera parecía que iba en una evitable cuesta abajo cuando le llegó un nuevo proyecto. Yo creo que Agua Verde es lo que está más cerca. 3 días, quizá. Esperemos las noticias y volvamos a la frontera. Puede ser el dinero de una paga. El
el de un banco, el de ese maldito ferrocarril. Ese maldito ferrocarril de que hablas no es cosa fácil. Y vosotros os estáis haciendo más viejecitos cada día. Tenemos que planear las cosas mejor. Los tiempos han cambiado. La película era Grupo Salvaje. Por última vez su carrera volvió a resurgir. Rodó Network, Un mundo implacable, por la que fue nuevamente candidato al Oscar. Además, conoció a la actriz Stephanie Powers y mantuvo con ella una relación que duró varios años. Pero los estragos de la bebida ya habían hecho mella en su carácter. Se había convertido en un hombre amargado e introvertido. Solo era feliz en África. Me faltan las palabras para expresar lo que siento al estar aquí. En este caso, para trabajar en la conservación de la vida salvaje. Es algo que hay que vivir para poder describirlo. Pero no pudo disfrutar mucho de ello. El 16 de noviembre de 1981 llegó por la noche a su casa. Estaba completamente borracho. Thomas Noguchi fue el forense que hizo el informe de su muerte. Creemos que William Holden fue al dormitorio y se tropezó con la alfombra. Al caerse, se dio con la esquina de la mesilla de noche y se hizo una herida en la frente. Según el forense, Holden intentó tapar la hemorragia con unos pañuelos, pero como estaba tan bebido no pudo hacerlo y se desangró. Thomas Noguchi nuevamente. Quizá por eso no consiguió detener la hemorragia. El alcohol altera los mecanismos de la coagulación. Había una mancha de sangre encima de un teléfono. No había indicios de que lo hubiera llegado a descolgar. Intentó controlar la hemorragia. Si hubiera conseguido llamar por teléfono, seguiría vivo. Pocos meses después, la Academia de Hollywood concedió un Oscar honorífico a Barbara Stanwyck y la actriz dedicó su premio a su amigo William Holden. A few years ago, I stood on the stage with William Holden as a presenter. I loved him very much and I miss him. He always wished that I would get an Oscar. And so tonight, my golden boy, you got your wish. Hace unos años dijo: estuve en este escenario con William Holden. Le quise mucho y le echo de menos. Él siempre deseó que ganara un Oscar. Y esta noche, mi chico dorado, tu deseo se ha hecho realidad. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM. We'll remember you forever, Eddie. Through the sacrifice you made, we can't believe the price you paid for love. Mama kept swinging and Eddie kept singing. Es el actor Archie Hahn, acompañado de los Juicy Fruits, uno de los grupos ficticios que aparecían en El Fantasma del Paraíso, la película musical que rodó Brian De Palma en los años 70 y que adaptaba al mundo del rock a uno de los mitos del cine de terror, el fantasma de la ópera. Y de otro mito del terror vamos a hablar a continuación, probablemente junto al Conde Drácula, el personaje más famoso que ha dado el género, el monstruo de Frankenstein. La historia oficial dice que me creó el Dr. Frankenstein en la cripta de un castillo una noche de tormenta. Que creó mi cuerpo a base de revientos de hombres muertos. Pero todo eso es mentira. Todo ficción. La verdad es que me inventó
una mujer, Mary Shelley. El monstruo de Frankenstein nació, en efecto, de la imaginación de la escritora Mary Shelley, un atardecer del verano de 1816. Le estaba diciendo al señor Shelley que durante nuestras veladas podríamos leer historias de terror. 5 amigos ingleses, entre los que estaban Lord Byron, el poeta Shelley y su mujer Mary, pasaban unos días a orillas del lago Le Mans, en Suiza. Que cada uno escriba la historia más terrorífica que sea capaz de imaginar. Polidori, secretario de Lord Byron, escribió El vampiro, antecedente de Drácula, pero la ganadora de la apuesta fue Mary Shelley. La escritora, que solo tenía 18 años, imaginó un relato sobre un científico que conseguía dar vida al cuerpo de un hombre. Lo he creado yo. Lo he formado con partes de los cadáveres que saqué de las tumbas, de los patíbulos, de donde fuera. Shelley animó a su mujer a que ampliara aquella idea, y 2 años más tarde, Mary publicó Frankenstein o el moderno Prometeo. A veces pienso que he dado vida a un influjo nefasto, a una criatura capaz de actuar más allá de las páginas de un libro. Algunas críticas no fueron del todo buenas. Una obra absurda y desagradable. ¿Has oído? Eso es lo que el Quarterly opina de Frankenstein. Pero la novela no tardó en convertirse en un éxito. Una historia que se hacía interesantes planteamientos metafísicos, la ciencia como sustituto de Dios o los límites que ha de tener ésta. El monstruo era por su parte un ser solitario y sufriente que exigía que su creador le rindiera cuentas. ¿Alguna vez consideraste las consecuencias de tus actos? Tú me diste la vida y luego me dejaste morir. Así es, de las 1001 versiones cinematográficas sobre el mito de Frankenstein, una de las más fieles a la novela original fue la que Kenneth Branagh rodó en 1994, con Robert De Niro en el papel del monstruo. ¿Qué hay de mi alma? Tengo alma. ¿Quiénes eran las personas de las que estoy compuesto? Buenas personas, malas personas. Pero vayamos a sus inicios cinematográficos. El 5 de diciembre de 1931, cientos de personas hacían cola ante un cine de Nueva York. La hilera daba vuelta a la manzana y un nombre se podía oír en boca de todos. Y es que los rumores hablaban de una cinta absolutamente terrorífica. Por si acaso, la película comenzaba con una advertencia. Van a ver ustedes la historia de Frankenstein. Creo que les gustará. Es posible que se asusten. Quizás se sientan horrorizados. Si alguien cree que sus nervios no serán capaces de soportar tanta emoción, ahora es el momento de... Bueno, ya les hemos advertido. La película hoy en día no asusta a nadie, pero en 1931 aquello resultaba tremendo. La gente gritaba, se levantaba, salía de la sala. No, cariño, no pasa nada, no pasa nada. La película se titulaba El Doctor Frankenstein. En el cine mudo ya se había rodado una versión de la novela de Mary Shelley que pasó desapercibida. Aquella película de 1931 fue la que de verdad hizo que el monstruo viviera en la pantalla. Mary Shelley había descrito a la criatura y el director de la película, James Whale, y el maquillador Jack Pierce se encargaron de poner cara a la descripción. Empezamos por suponer que en aquel pobre cráneo se habían ensayado uno tras otro distintos cerebros, insertándolos y retirándolos después. Esa es la razón de que reforzáramos la frente. Luego descubrimos que los ojos brillaban demasiado, parecían entender demasiado bien, y era necesario el desconcierto y la torpeza mental. De manera que me puse cera en los ojos para lograr una sensación de pesadez. En un principio el protagonista iba a ser Bela Lugosi, que por entonces era la gran estrella del cine de terror gracias a Drácula. Lugosi hizo una prueba, pero al final rechazó el papel alegando que el maquillaje iba a hacerle irreconocible para sus admiradores. Boris Karloff, ¿cómo se le ocurrió darle el papel del monstruo? Antes de eso nunca había protagonizado ninguna película. Karloff era un oscuro actor secundario que en las malas rachas trabajaba de camionero. El director James Whale le encontró por casualidad en el comedor del estudio y tras fijarse en su aspecto inquietante le propuso hacer una prueba. Al director le fascinó el rostro alargado de Karloff y en especial su penetrante mirada. ¿A quién se le ocurrió la idea del maquillaje del monstruo? Oh, básicamente a mí. Yo hice los bocetos, la enorme frente,
La cabeza plana para extraer el cerebro y cambiarlo por otro, como si fuera carne en lata. Whale también ideó la forma de gruñir y de andar del monstruo. Las piernas del actor se enfundaron en tubos de metal para reducir su movilidad y debía vestir un traje con doble relleno y alzas en los zapatos. Ese monstruo, ¿cómo pudo trabajar con él? No seas tonta, Hannah. Era un actor muy correcto. Y el tipo más aburrido que puedas imaginar. Aburrido o no, Boris Karloff dio al monstruo la mezcla necesaria de horror y de ternura. Una inocencia que se manifestaba, por ejemplo, en su relación con la niña, a la que tiraba al agua porque para él era tan bella como una flor. Cinco años más tarde, de aquella película, el monstruo hizo una petición. Yo quiero amiga como yo. La novia de Frankenstein tuvo tanto o más éxito que la primera película y hoy, en los estudios críticos, está considerada como una obra todavía mejor. Amo a los muertos, odio a los vivos. Es mi frase preferida de mi película preferida, La novia de Frankenstein. ¿Lo es? Sí. En los años 40 la Universal siguió produciendo películas sobre el monstruo, pero cada una de ellas iba perdiendo en interés y creatividad. Pero a finales de los años 50 en Inglaterra la criatura volvió a revivir con fuerza. Usted es el barón Frankenstein, ¿verdad? Sí, lo soy. Una pequeña productora llamada Hammer decidió producir una nueva serie de películas sobre el mito. El monstruo cambió de aspecto, aunque mantenía sus características más esenciales. Diría que calza un 52 y pesa unos 165 kilos. De 2,5 metros a 2,70 de alto. Cojea de la pierna derecha y tiene 3 dientes de cobre. La productora rodó 7 películas en las que el monstruo perdía protagonismo para dárselo al científico. El doctor ya no era un ser atormentado al ver lo que había creado, sino un hombre arrogante y ambicioso que interpretaba con mirada penetrante el actor Peter Cushing. Ahora solo necesita otro cerebro, preferiblemente el cerebro de un genio. Aquí no encontrará ninguno, a excepción, por supuesto, del profesor. No pensará matarle. ¿Me ves capaz de eso? No, pero está tan absorto. Los años no habían pasado en balde y la sangre corría en rojo tecnicolor. Además, incorporaron a la historia ciertas dosis de sexo. Si pudiéramos crear una nueva versión de este ser auténtico... ¿Cómo? Mediante el apareamiento normal. No lo dirá en serio. ¿Acaso tienes otra alternativa? ¿Pero con quién? Con Sarah. Películas sobre el monstruo de Frankenstein las ha habido para todos los gustos. Algunos títulos lo dicen todo: las experiencias eróticas de Frankenstein. Jesse James se encuentra con el hijo de Frankenstein. Ha habido monstruos de serie B y también paródicos, como el del jovencito Frankenstein. Está diciendo que le he puesto un cerebro anormal a un gorila de 2,40 metros de alto y 1,30 metros de ancho. ¿Es eso? ¿Es eso lo que me está diciendo? El monstruo de Frankenstein es uno de los personajes de ficción de más éxito en la historia del cine. A pesar de que mi apariencia no es exactamente la de una estrella, ocupo el número 2 en la lista de personajes que más películas han protagonizado. Solo me supera ese maldito detective Sherlock Holmes, pero eso tiene fácil arreglo. Su secreto tal vez sea que en él se mezclan los instintos más bajos y los más altos, lo monstruoso y lo tierno, una contradicción que permite 1001 posibilidades y todo tipo de reflexiones entre la responsabilidad de la criatura y el creador. ¿Monstruo? ¿Quién es el monstruo aquí? Ahora la película Víctor Frankenstein nos trae de nuevo a las pantallas al personaje del doctor y a su criatura. Es uno de los grandes símbolos del siglo XX, más importante que la Mona Lisa. Ah, no diga tonterías, solo era maquillaje relleno y un actor grande, nada que ver con Mona Lisa. Quizás sea excesiva la comparación, pero nadie duda que el monstruo de Frankenstein es uno de los grandes mitos del cine de terror, y seguro que esta no será su última aparición en las pantallas. Siempre habrá una próxima vez. ¿La próxima vez? Claro. Luego hablaremos de los detalles. Por el momento lo limpiaremos todo para volver a empezar. Por supuesto, necesitaremos material nuevo, claro. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM.
Suena el tema principal de La Gran Prueba, un western protagonizado por Gary Cooper y Anthony Perkins que dirigió William Wyler en 1956. Y tras este respiro musical, nos dirigimos hacia el último reportaje del programa de hoy, que está dedicado a Rafael Azcona, un personaje que, aunque mucha gente no le ponga rostro, resulta fundamental en la historia del cine español. Rafael Azcona detentaba sin que nadie lo discutiera el título oficioso de mejor guionista del cine español. Los títulos de sus guiones lo decían todo. Plácido, mujer, sí. Plácido, sí. Plácido, Belle Époque, El Verdugo, El Bosque Animado, Ay Carmela. A lo largo de décadas trabajó para Berlanga, Saura, Trueba, Vigas Luna. Lo que noto yo que está más cercano de mí como oficio es una asistenta. Una asistenta va a una casa y la señorita pues le dice, pues limpie usted esto no lo quiero, esto no sé qué. Y yo voy a los directores y a mi señorito saludo, buenas tardes. Y entonces me dicen, y en la medida de mis posibilidades yo colaboro a la realización de las fantasías más o menos eróticas de los directores de cine. En efecto, a Azcona le gustaba definirse como guionista de encargo. Algunas veces he intentado pensar por mi cuenta, ¿no? Y me entran unos mareos terribles. A pesar de todo, lo cierto es que sus historias destilaban siempre un estilo propio, argumentos de perdedores, tragedias que caen en el absurdo y que por eso provocan la risa. Yo donde mejor me muevo es en un género que está muy desacreditado, a la gente le da vergüenza decirlo, la tragedia grotesca. Historias con antihéroes, historias donde hay unos personajes que se apuntan a vivir unas vidas para las que no han nacido naturalmente. Azcona fue un hombre poco dado a la fama y a los actos públicos. Durante años sus ausencias dieron pie a muchísimas bromas, como la que hizo el Gran Wyoming el día que le otorgaron el Goya de Honor y él no asistió a la ceremonia. Corre un rumor en torno a él. ¿Quién es Rafael Azcona? ¿Alguien ha visto a Rafael Azcona? ¿Es una excusa para justificar un presupuesto? A pesar de sus famosas ausencias, Azcona no era un hombre tímido, ni mucho menos. Lo que no le gustaba era que le aplaudieran. Era un buen conversador, dicharachero y gran contador de historias. Para escribir Belle Époque, Fernando Trueba y él se juntaban a comer en un asador de Madrid. El mismo método usaba con Berlanga. En las conversaciones no tomaba notas porque decía que si había algo de lo que no se acordaba luego era porque en realidad no importaba. Hablar es una cosa maravillosa. Es un ejercicio intelectual tan bonito. Tú hablas, te escuchan, y si uno no tiene amor propio para sostener posiciones equivocadas, pues todo es estupendo. Mientras hablas, fumas, tomas un café, te relajas. Ahora, escribir, hostia. Rafael Azcona nació en Logroño en 1926. Yo empecé a escribir sencillamente porque no tenía habilidades físicas. Ya no sabía bailar, no sabía... Era una cosa muy socorrida en mi pueblo, cruzarse el Ebro a nado, ¿no? Uno que se lo cruzaba ya era un hombre. Yo no me lo crucé nunca. Pero cada año se ahogaban 2 o 3. Uno que no sabe bailar, que no sabe nadar, que no sabe... Me refugié en la lectura. Estudió para contable, pero los números le provocaban jaqueca. Así que hizo las maletas y decidió buscarse un futuro menos arriesgado a orillas del Manzanares. En Madrid subsistió escribiendo novelas rosas, recitando poemas en los cafés o como colaborador del semanario humorístico La Codorniz. Hasta que una llamada de teléfono le cambió la vida. Un italiano que aspiraba a convertirse en productor, un tal Marco Ferreri, había leído una de sus novelas, Los muertos no se tocan, y le pedía que la adaptara al cine. A mí el cine yo no es que no me gustaba, es que no iba. No iba al cine porque no sé, porque no me atraía. A mí lo que me gustaba era leer, pero ir al cine no. Y cuando me llamó Ferreri, la verdad es que yo al cine había ido poquísimo. Así las cosas, Azcona le contestó que no tenía ni idea de cómo se hacía eso, y Ferreri le dio entonces un consejo. Entonces los guiones se escribían en 2 columnas, la acción y los diálogos. Y el consejo de Ferreri, que no se me ha olvidado, era que alguien que leyera el guión, solo los diálogos, no entendiera nada de lo que pasa en la película. Un consejo extraordinario, porque eso lleva implícito que la explicación de la película no está en lo que dicen los personajes, sino en lo que hacen, lo que se ve, que es un poco lo que pasa en la vida. Durante más de un año, Ferreri y Azcona escribieron guiones que nunca lograron producir, hasta que Ferreri, aconsejado por el propio Rafael Azcona, decidió dejar sus pretensiones de productor para convertirse en director. Su primera película se tituló El Pisito, una visión cómica pero muy crítica de la España de la posguerra. Yo escribo El Pisito porque leo en el periódico que un muchacho de 20 y tantos años se ha casado con una de 90 para heredar el piso. Y eso venía en el periódico. Se le valoricásese con la vieja.
Vaya una solución. Que te case con la vieja, que te case con la vieja. Más valía que pagara más sueldo y entonces tendrías dinero para comprarte un piso, porque con eso sí que nada hay que falle. Marco Ferreri y Rafael Azcona se convirtieron en un tándem habitual. A el pisito le siguió el cochecito. Usted lo que tiene que hacer es comprarse un chisme de esto y entrar en la pandilla. Mire qué modelo. Quiero a Julita. ¿Le gusta el fútbol? Nosotros vamos a todos los partidos del Madrid. Un guión también basado en la capacidad de observación de Azcona. Un día yo voy a atravesar la Castellana y lo que se para delante de mí es como 2 o 3 docenas de cochecitos de impedidos. Eran como una nube, venían del fútbol. Y entonces yo al pasar oigo que esta gente está diciendo que los jugadores del Real Madrid que no pueden ni con las botas. Si son uno nada. Digo, joder, de manera que esta gente se siente superiores atléticamente a los jugadores de un equipo de fútbol. Como explicaba hace un momento, antes de conocer a Ferreri, Azcona solo había ido al cine muy contadas veces, pero en pocos años, gracias al italiano, se había convertido en guionista de profesión. Aunque la verdad nunca tuvo claro si lo suyo era realmente un oficio. Esto del guionista no se sabe qué es, porque los italianos, que son gente, lo he contado algunas veces, son gente con los pies en el suelo, son muy realistas. Cuando se refieren a un guionista no dicen que es guionista, dicen que hace de guionista. Fulano fa lo sceneggiatore, hace de guionista. Pero cuando andan hablando de un farmacéutico dicen es farmacéutico, no dice hace de farmacéutico. De manera que no sé esto hasta qué punto es una profesión. Lo cierto es que a partir de entonces las teclas de su vieja máquina no dejaron de sonar. Los guiones, esta sí que es una explicación, se pagan poco. Y entonces hay que hacer 2 guiones o 3 al año, había que hacer. Ahora está mejor la cosa. En consecuencia, yo decía que sí a directores que aparecían porque necesitaba pagar el teléfono. Trabajó en Francia y en Italia y siguió colaborando con Marco Ferreri en guiones como el de La Gran Comilona. En los años 70 y 80 sus trabajos conjuntos se fueron espaciando, porque según Azcona el italiano había cambiado de registro. Quería retratar el alma femenina y eso era algo que él no sabía hacer. En la carrera de Rafael Azcona ha habido otro director imprescindible, Luis García Berlanga, con el que formó una gran pareja creativa. Siempre la misma historia, somos incomprendidos. El tío dándome el reloj me dijo, maestro... Pero ya sentado en la silla y con los hierros en la... Sí, aguarde, maestro, me dijo, tome un recuerdo y perdone que haya tenido que molestarle a estas horas. Rafael Azcona escribió El Verdugo, Plácido, La Vaquilla o La Saga Nacional. El humor disparatado de Berlanga ligaba a la perfección con la mirada ácida de Azcona, y entre los dos lograron algunos de los mejores momentos de la historia del cine español. ¿Pero qué ha hecho usted, hombre de Dios? Decirle a la señora marquesa que la cacería la pagaba usted. ¿Pero cómo se le ha podido ocurrir? Y la pago, ¿no? Y pago también el conejo si hace falta. Sí, claro que lo paga, pero eso no se dice. Y menos a la marquesa. Los marqueses, los dueños de la finca, tienen su orgullo. Pasó el tiempo y, como ocurrió con Ferreri, el suyo fue un divorcio amistoso. Yo noté un día, hace ya mucho tiempo, que Berlanga y yo empezábamos a ser amanerados. O sea, que siempre contábamos lo mismo. Y un día le dije a Berlanga, pero yo creo que debíamos hacer una cosa, Luis. Tú debes de buscar guionistas jóvenes, más jóvenes que tú, por lo menos. Y yo debo de buscar directores jóvenes, porque eso nos refrescará. Por eso dejé de escribir con él. Rafael Azcona escribía solo por las mañanas. Era un lector empedernido, especialmente de Pío Baroja, y no necesitaba una gran biblioteca propia para alimentar su afición, como contaba el periodista Manuel Vicent. Durante años entraba en el Vips, cogía el libro que le apetecía y se metía en la cafetería. Leía, tomaba café y al salir devolvía el libro y le ponía una marquita. Al día siguiente volvía. Bueno, pues si tú ahora vas a la cafetería, al Vips, verás que hay un cartel que dice: se prohíben entrar libros en la cafetería, que es por Azcona. En el cine le gustaban sobre todo las películas de Woody Allen, para quien reclamaba el Premio Nobel de Literatura. Cumpliendo el consejo que le dio a Berlanga, trabajó con directores más jóvenes que él, como Fernando Trueba, José Luis Cuerda o José Luis García Sánchez, y siguió en la brecha hasta el final. Es que yo escribo porque no tengo jubilación, no tengo retiro. A mí me toca la primitiva y yo no vuelvo a escribir nada, Bernardo, de verdad. Ni telegramas. Los girasoles ciegos, dirigida por Cuerda, fue su último guión para el cine. No quiero ir al colegio, papá. ¿A qué viene eso? Dice que hay un cura que le tiene manía. No para preguntarme cosas, de cuándo te has muerto. ¿Y tú qué le contestas? Primero le dije que no sabía, luego que te fuiste de viaje y te mataron los rojos, y que mamaba misa.
y que voy a ser aviador. Pero él dice que lo bueno es ser muy español y muy cristiano. Y lo mejor de todo, ser cura. Entre sus sueños incumplidos, escribir algún día una novela seria. Y entre sus grandes logros, cultivar la ironía y el sarcasmo, pero sin perder nunca el cariño por sus personajes. La misma ironía y sarcasmo que aplicaba a su propia vida. Yo cuando me levanto por la mañana, abro los ojos y veo que estoy vivo, me pongo tan contento que el tráfico, sus pequeñeces, nada, eso nada, la política, la crispación que hay, nada. No, a lo largo del día, claro, uno va perdiendo el entusiasmo ese de después de desayunar. Y un día, al hombre que había escrito para el cine escenas antológicas sobre la muerte, le llegó también su hora. ¿Hay que abrirlo del todo? No es necesario. Gracias. No es él. ¿Cómo que no es él? Está muy cambiado el pobre. Dame la foto. Toma la foto, pero ¿cómo no va a ser él? Creo que no es él. Anda, fíjate, mira. No tiene bigote, míralo. Se ha casado por poderes, ¿sabe? Pobrecito, qué delgado está. Es que le ha crecido la barba, delgado, ¿comprende? pobre. No, mujer. Pobre, Bueno, pobre, tranquilízate, pobre. hija, tranquilízate. Rafael Azcona murió el 24 de marzo de 2008, a los 82 años de edad. Nos vamos, y lo vamos a hacer con Huey Lewis and the News y esta canción tan ochentera titulada The Power of Love, que casi todo el mundo identifica con la película que la hizo famosa, Regreso al futuro. Feliz domingo a todos y os esperamos de nuevo el lunes con otro programa de Sucedió una noche colección. ¡Chao! Power up.